Quiero, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Se encuentra, tal vez podamos hacer en esta oportunidad un ejercicio muy práctico. Y ese ejercicio práctico es aprendernos un texto que tiene 6 palabras y que es muy importante. Esa va a ser la base de nuestra enseñanza en esta oportunidad. ¿Cuántos saben Juan 14:14? ¿Sí saben qué dice Juan 14:14? Muy bien, si no lo sabe, hoy lo vamos a aprender. A veces yo tengo una técnica que me enseñó mi suegro para memorizar, porque pues bueno, nadie es malo para memorizar. Lo que pasa es que somos medios decidiosos en nuestro sistema para memorizar. Número 1, apréndete y asocia el nombre. Juan, pues se acuerda usted de Juan, del hermano Juan Rojas, que por cierto oremos por ellos. Como que ya se les ha hecho costumbre no venir los domingos, ¿verdad? Espero que estén bien. Vamos a orar. No dejen de reunirse, hermanos. Que no se convierta un hábito el dejar de congregarnos. Oremos. Y bueno, punto y aparte. Acordémonos de Juan. Y 14, pues bueno, ¿se acuerda usted de cuando tenía 14 años? De 14 de febrero, por ejemplo, y ya, Juan 14:14. Y luego son 6 palabras. ¿Qué dice Juan 14:14? ¿Sí? ¿Eso dice? No, entonces estoy mal. A ver, es que mi nota está mal. Les di una mala clave. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Dónde está? Es el 15, 14:15. Bueno, ¿se acuerdan cuando tenía 15 años, verdad? 14 de febrero y cuando tenía 15 años. ¿Cuándo se acuerdan cuando tenían 15 años? Bueno, Juan 14:15. ¿Qué dice? Son 6 palabras solamente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese es nuestro texto que vamos a aprender hoy. A dejarlo en nuestra mente. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a repetirlo todos juntos en el nombre maravilloso de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Muy bien, vamos a orar y pedir dirección a Dios. Padre, en estos momentos te pedimos tu gracia, tu misericordia, tu dirección para poder, Señor, que tu palabra tome un impacto en nuestras vidas y nos dé, Señor, esa capacitación para cada día amarte más y acercarnos y confiar más en ti. Esa es la finalidad de cada día escudriñar tu palabra, Señor Jesús. Ella nos enseña el camino hacia ti. Ella nos indica, Señor Jesús, tus mandamientos, y es un indicador que tú nos enseñas en esta oportunidad, que si te amamos debemos guardar tus mandamientos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, alabando y glorificando el nombre maravilloso de Cristo. Vamos a tratar de ser reverentes y atentos a lo que el Señor tenga a bien decirnos. Durante estas semanas, hermanos, que hemos estado antes y después de la celebración de la Cena del Señor, hemos estado hablando de algunas cosas que Jesús hizo antes de la cena y después de la cena. Y yo veo el momento de la cena, porque después de la cena, esa misma noche, el Señor fue a Getsemaní. Y en Getsemaní fue donde lo aprendieron, y de ahí inicia su agonía, su calvario, su sacrificio por nosotros. Y las cosas que Jesús dijo en el preámbulo a su agonía, esos capítulos que él mencionó en San Juan, desde el capítulo 11 o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, son instrucciones que se pueden considerar como el resumen, como la esencia de los 3 años y medio de ministerio del Señor. San Juan tuvo el detalle, hermanos, de escribir
puntual cada frase que el Señor Jesucristo mencionó cuando en un momento consternado hemos estado viendo algunos detalles de la vida del Señor. Gracias, chula, gracias. Hemos estado viendo algunos detalles de la vida del Señor. Dice que era un momento muy sensible, emotivo para Dios, porque dice la Biblia que en aquel momento Jesús se conmovió en espíritu, y nosotros hemos estado viendo las cosas del por qué Jesús, cuando se pone de pie y dice estas cosas, los dice con el corazón en la mano, conmovido, triste, angustiado. ¿Por qué? Porque sabía que Judas lo iba a entregar. Dice la palabra de Dios que después del bocado entró Satanás en el corazón de Judas, porque sabía que Pedro lo iba a traicionar. Dice la palabra de Dios ahí mismo en San Juan, donde el Señor empieza a dar instrucciones y empieza a decir: esta noche muchos se van a escandalizar, esta noche todos me van a abandonar. Y Pedro dice: si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar, Señor. Mi vida daría por ti. Y Jesús le dice: ¿tu vida darías por mí? Te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y eso Jesús lo dijo conmovido de espíritu. Ese sentimiento que lo llevó al huerto del Getsemaní, y al decirles a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, acompáñenme a hacer una oración. Ellos se quedaron cansados y no pudieron acompañarlo ni siquiera una hora en el momento en que más los necesitaba. Pero bueno, estos capítulos que el Señor Jesucristo menciona aquí son esenciales, porque nos deja a nosotros cosas muy importantes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo quiero decirle a usted en esta noche, amado hermano, no importa cuántos años tengas sirviendo al Señor, no importa si no lo has conocido todavía, la intención es que lo conozcas y que lo ames. Y un indicador de que tú amas a Dios es que vas a guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor nos dijo que nosotros deberíamos de guardar? Tal vez los 10 mandamientos. Tal vez toda la ley que estaba estructurada del Antiguo Testamento, donde los fariseos, los escribas, los doctos de la ley eran tan exigentes en que se cumpliesen al punto y al pie de la letra cada mandamiento. Esos son los mandamientos. Bueno, el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 22, verso 34, un escriba, un traductor de la ley, Mateo capítulo 22, le pregunta al Señor: ¿cuál es el principal mandamiento? Mateo capítulo 22, verso 34, gloria al Señor Jesús. Dice el verso 33. Antes de leer el verso 33, los fariseos cuestionaron a Jesús sobre el tema, los saduceos, mejor dicho, sobre el tema de la resurrección. Y le presentan esa situación de que una persona tenía una esposa y la esposa se le murió, y luego se casó con otra y con otra y con otra, y se le volvió a morir y se casaba, ¿verdad? Tuvo varias esposas. Dice: ¿y en la resurrección de cuál será esposa? Y el Señor les responde, ¿verdad?, de una manera muy, muy puntual, muy definida, muy concreta. Me encanta cómo Jesús definía y ponía bases sólidas sobre los principios que nosotros entendemos y creemos. Jesús les dijo en el verso 29: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y está hablando de hombres que en un tiempo pasaron. O sea, Dios, aún a pesar de que tú hayas muerto, que yo haya muerto, que mis familiares hayan muerto,
Si tú moriste en Cristo, Dios sigue siendo el Dios de vivos y no de muertos, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y especifica muy claro el Señor: Dios es un Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Gloria a Dios. Por eso es que los vivos alabamos y glorificamos el nombre de Cristo, porque Dios es un Dios de vivos. Gloria a Dios. Bueno, tal vez algunos le aplaudieron. Tal vez algunos fariseos que creían en la resurrección y que iban en una controversia con los saduceos le aplaudieron. Y siguen las preguntas. Oyendo esto, verso 33, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Vamos a agarrar en curva a Jesús, dijeron los fariseos. Ya que les contestó bien a los saduceos, vamos a hacerle una pregunta. Y le dicen, le echan por ahí por delante a un intérprete de la ley. Uno de ellos, verso 35, intérprete de la ley, le preguntó. ¿Para qué le preguntó, hermanos? ¿Para tener más conocimiento? ¿Para tener bases? ¿Para aprender de Jesús? No, le preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué le dijo el Señor, hermanos? No le mencionó, me llama mucho la atención que no le mencionó los 10 mandamientos. Le menciona solamente 2 mandamientos. 2 mandamientos. Número 1, el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si nosotros, dijo el Señor en nuestro texto inicial, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Y el Señor les dijo en esta misma expresión, el verso 38, este es el primer y grande mandamiento. No hay nada más importante que ames al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. A Dios, amado hermano, no se le puede servir parcialmente. A Dios no se le puede servir a medias. A Dios hay que servirle con todo, gloria a Dios. Si tú amas a Dios, tienes que entregarle tu mente, tu corazón, tus fuerzas, todo de ti. Porque cuando tú amas a Dios en esa dimensión, en esa magnitud, todas las demás cosas fluyen a través de su voluntad en tu vida. Con eso le estás diciendo: Señor, te entrego que tú dirijas mi vida, que yo ya he cometido muchos errores, he caído en muchos pozos, he cometido muchos fracasos. Ahora yo te voy a amar con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma. Gloria a Dios. A Dios hay que amarlo de esa manera. Este es el principal mandamiento. El segundo es muy similar a este. ¿Cuál es el segundo, hermanos? Verso 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirle, amado hermano, que la vida cristiana no es tan complicada. Digo la vida cristiana porque la vida cristiana consiste en que tú ames a Cristo. La vida cristiana no lo determina, hermanos, tus niveles de consagración. Hay indicadores, 2 indicadores claros en la vida de un cristianismo legítimo. Número 1, que ames a Dios con todo. Que Dios sea principalmente en tu vida, antes que tu carro, que tu casa, que tu trabajo, que inclusive que tu familia. Antes que todo eso, Dios, sea lo más importante en tu vida. Y el segundo, no es que te ames a ti mismo, no porque esté mal. El segundo es muy similar: que ames a tu prójimo. Que ames a tu prójimo. Nada más escuché un amén, pero aunque haya escuchado un amén, amar al prójimo es un indicador de que tú eres un cristiano. Si tú no amas al prójimo, hermano, ni siquiera se puede determinar en tu vida que hay una esencia de cristianismo en ti.
Nosotros deberíamos de ser más sensibles a la necesidad de la humanidad. Prójimo, al próximo, el que está más cerca a ti, debes amarlo. ¿Cómo se debe amar? Como amamos a Jesús. Similar, parecido, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma. Debemos amar a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, dice la palabra del Señor, que si no amas a tu prójimo que lo ves, a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Cristo? No tiene coherencia lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo. Debemos tener compasión por la gente que está pasando alguna situación, y lo menos que podemos hacer es pedirle a Dios que los bendiga. Decirle a ese hermano: estoy orando por ti, estamos intercediendo porque entendemos tu situación. De alguna manera sentir como Jesús la necesidad de esa gente. Gloria a Dios. La vida religiosa cristiana, y digo religiosa porque no necesariamente los religiosos son cristianos, viven normas, viven situaciones, viven circunstancias en su vida y están practicando mandamientos como doctrina de Dios, cuando solamente son mandamientos o doctrinas de hombres. Ahí en Marcos capítulo 7 vamos a ver lo que el Señor Jesucristo también menciona y enseña. Gloria a Jesús. Dice Marcos capítulo 7, nuevamente una pregunta para Jesús. Verso 5: le preguntaron pues los fariseos y escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos sucias? Los fariseos solamente estaban viendo a ver qué error cometían los discípulos para poder de alguna manera tener argumentos y juzgar a Jesús. Y lo confrontan y le dicen: ¿por qué tus discípulos hacen esto? El mismo Jesús era confrontado muchas veces porque hacía milagros en el día que supuestamente no se debía hacer ninguna actividad. Y Jesús les decía: ustedes son unos hipócritas. Porque cuando su asno se va a un pozo, ustedes, aunque sea sábado, lo sacan de ese pozo. ¿Cuánto más? Y le hablaba de aquella mujer que 12 años, Satanás la había tenido atada y andaba encorvada, y la sanó en una sinagoga a ojos de ellos, y ellos se molestaron porque la había sanado en el día de reposo. Y Jesús se pronunciaba como el Señor del sábado, porque Él es dueño de todas las cosas. Y a veces caer en un estado de religiosidad a nosotros nos aparta de amar a Jesús. Y pensamos, amados hermanos, que cumplir con ciertos requisitos o normas que nosotros hacemos nos hace mejores cristianos, y esto no es así. Solamente te hace un buen cristiano cumpliendo estos dos mandamientos básicos: amas a Dios con todo tu corazón y amas al prójimo de la misma manera. Gloria al Señor Jesucristo. Alabe al Señor Jesús, bendiga su nombre, aleluya. ¿Qué responde Jesús ante la agresión verbal de los escribas y fariseos? Les dice, respondió él, verso 6, y les dijo: hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Ellos estaban cumpliendo normas de la ley. ¿Por qué les llama hipócritas? El Señor Jesucristo, ahí en los versos que nosotros leímos de Mateo 22, dice que de estos dos mandamientos se desprenden ¿qué? La ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, todas las normas y situaciones y liturgias y prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento de acuerdo a la ley, colgaban de estos dos mandamientos esenciales: ama al Señor y ama a tu prójimo. Entonces Jesús, apelando a este principio, les dice: ustedes son unos hipócritas. Les respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Está escrito: este pueblo
de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si nosotros nos reunimos por una costumbre, si nosotros nos reunimos por un hábito, vas a terminar restándole valor a la reunión. Vas a terminar menospreciando el reunirnos a adorar y a glorificar al Señor, porque solamente aquellos que aman a Dios anhelan estar en la casa de Dios. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar ahí a la puerta, no importa allá afuera, pero quiero estar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Eso solamente se puede hacer, este anhelo, esta efervescencia de la vida solamente puede surgir cuando tú amas a Dios. Es una preocupación para mí, porque tal vez yo veo a cada uno de ustedes con ojos diferentes como lo ve cualquier otra persona de ustedes, porque yo soy el pastor, que Dios puso en mí las cargas. No solamente la intención es echar leña de aquí del púlpito y darles una regañada. No, tengo carga y tengo preocupación. Y no puedo centrar mi mensaje en un problema, porque ¿qué culpa tiene la demás congregación del problema o de la situación del hermano? Entonces el mensaje de Dios debe ser, hermanos, despertar en nosotros ese amor, ese sentimiento tan importante que Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor dice, este pueblo, bien profetizó el profeta de ustedes, que este pueblo de labios me honra. No sé si a usted le ha pasado, o posiblemente nada más a mí, de que a veces estoy alabando al Señor, de que a veces estoy glorificando al Señor y pensando en los problemas, en las situaciones, en las circunstancias, pero llega el punto de reflexión y dice, y pienso yo mismo, como se mencionó el hijo pródigo, se dijo para sí mismo: me levantaré, iré a mi padre, y todas esas cuestiones. De esa manera también yo me digo a sí mismo: bueno, ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy reunido? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy conectándome con el grupo de alabanza? Porque estoy adorando y glorificando al Señor y dándole gracias. No quiero ser un adorador de labios y mi corazón esté lejos de Dios, porque la palabra de Dios me dice que debo amar a Dios con todo mi corazón. Los problemas siempre los vas a tener. Siempre va a haber situaciones que te frenen, que te detengan para adorar a Dios. Pero si amas a Dios, los problemas y las circunstancias de vida no te impedirán adorar y glorificar el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Por eso Dios dijo: este pueblo, bien profetizó el profeta Isaías de ustedes, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Y luego dice la frase siguiente: enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que no hagas esto, que no hagas lo otro, que haz así, haz allá. Y ahí menciona algunas cosas que en ese tiempo se consideraban parte de la identidad de una persona que estaba identificada con amar a Dios. Y menciona, ¿verdad? Os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. El mandamiento, bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? El Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gloria a Jesús. Invalidamos el mandamiento principal de amar a Dios y amar al prójimo, pretendiendo agradar a Dios a través de las cosas que nosotros hacemos.
Yo sí lo alabo, aquel no lo alaba. Yo sí hago, aquel no hace. Yo sí practico, aquel no practica. Y siempre estamos como juzgando al hermano, cuando debiéramos nosotros, en vez de juzgarlo, amarlo y enseñarle y mostrarle que en nosotros está realmente un cristianismo legítimo, porque amamos a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces Dios está tratando de mostrarnos todos estos elementos, ¿verdad? Se reemplaza el mandamiento por la tradición. Cuando nos volvemos tan mecánicos en hacer cosas y nos olvidamos del mandamiento que el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto solamente se los mencioné como introducción. Vamos al punto esencial. Gloria al Señor Jesús. Las cosas que el Señor Jesús enseñó después de que tomó la cena y que les dijo a sus discípulos: mucho he deseado comer o celebrar esta Pascua con ustedes. Juan tuvo el detalle, hermanos, de escribir cosas importantes, y ojalá lo invito a que lea a partir del capítulo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Yo hice una práctica, un ensayo. ¿Cuánto tiempo se llevaría Jesús en haber dado este discurso de 4 capítulos? Todo lo que está ahí, si su Biblia es de esas Biblias que tienen recalcado en rojo lo que Jesús escribió, se va a dar cuenta de todas las cosas que Jesús dijo en el intervalo. Termina la cena, Él habla con sus discípulos, y después de terminar la celebración de la Pascua o la cena del Señor, Él se va a Getsemaní, y en Getsemaní, ¿qué ocurre? Pues ya lo toman y empieza su agonía, gloria al Señor Jesús, su sacrificio, su muerte expiatoria por ti y por mí. Pero en ese intervalo entre la cena y el Getsemaní, dio Dios este discurso de 15 o 20 minutos, que es el tiempo que se toma en leer estos 4 capítulos. En estos 4 capítulos el Señor resume en síntesis, el Señor resume en la esencia de este ministerio de 3 años y medio en estos 4 capítulos. Obviamente, por razón de tiempo, no nos alcanzaría llevar cada detalle, cada punto que el Señor escribió y recalcó en el corazón de sus discípulos o sus apóstoles, para que posteriormente el Señor fuera el que les abriera el entendimiento, el Espíritu Santo habitara en ellos, y que ellos pudieran enseñar a la iglesia que estaba en potencia formándose, y que hasta el día de hoy han transcurrido más de 2000 años, y esa iglesia que el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre ella, todavía sigue en pie en la tierra, esperando la segunda venida del Señor. Aleluya. Pero en ese proceso, amados hermanos, Jesús enseñó algunas cosas que quisiera mencionarles. Número 1, el amor. El amor como distintivo principal de cada cristiano. Si un cristiano, o si, mejor dicho, si una persona se dice ser cristiana y no tiene amor, no es cristiano. Verso 34 del capítulo 13. Vamos a estar viendo este discurso. Digo, no alcanzaríamos a ver todos los detalles en horas y horas, porque cada palabra, cada expresión que Jesús menciona después de la celebración de la cena, que es en representación, de su sangre y su cuerpo que fue derramado o sacrificado por nosotros, está en esencia mencionado en este pequeño discurso. Verso 34, un mandamiento nuevo os doy. No 2, no 3, no 4. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento, hermanos? Que os améis unos a otros. ¿Cuál es ese nivel de amor que nosotros debemos tener? Como yo os he amado. ¿Alguno de ustedes tiene algún reclamo hacia el amor de Dios?
Oh, hermanos, el hecho de yo echar una mirada hacia atrás antes de conocer al Señor, antes de que el Señor abriera sus brazos y me abrazara con su amor que me abrazó hasta el día de hoy, el hecho de pensar solamente en ese tiempo me inspira a decir: Señor, ¿quién era yo? ¿Por qué no rescataste al otro muchacho? ¿Por qué no rescataste al Mangueras, que lo mataron? ¿Por qué no rescataste al Tacuache, que también se suicidó de una sobredosis de drogas? Porque así nos decíamos, no había nombres propios, hermano, todos teníamos apodos, nadie nos respetábamos. A mí no me iba tan mal, me decían Lalo solamente, ¿verdad? Pues bueno, quién sabe, a lo mejor entre ellos sí tenía un apodo, pero Lalo nada más. Toda esa gente, yo pienso, hermanos, en ese grupo de personas que nos juntábamos a hacer cosas que según eso nos iban a aliviar nuestra condición, nuestro estado emocional, y cómo terminaron sus vidas y cómo el Señor me rescató de ese lugar y cómo me tiene ahora predicando, hablando, expresando su gran amor. Y digo: Señor, yo no merecía tu amor, yo no merecía que tú me amaras. Bajo esa condición, Dios me dice: así como yo te amé, tú debes amar a tu prójimo. Este es un mandamiento nuevo. No puedes ser cristiano si no amas a tu hermano. No puedes decir ni siquiera que amas a Dios si no amas a tu hermano. Un mandamiento nuevo os doy. Esto es lo que Jesús dice. Lo primero que Jesús dice después de celebrar la Pascua con sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán, verso 35, todos que sois mis discípulos. Este es el distintivo de un cristiano legítimo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es un distintivo: si tuvieses amor los unos con los otros. Al principio, hermanos, que surge la iglesia primitiva del libro de los Hechos, el distintivo no era que hablaban lenguas. El distintivo no era cuán santos eran o qué diferentes eran a la demás sociedad. La gente los miraba y decían: miren cuánto se aman. Véanlos cómo se aman, al grado de que la misma gente los mencionó a ellos. Ellos no se autonombraron cristianos. Por primera vez fueron llamados cristianos los cristianos en Antioquía, porque veían el amor que había en ellos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán las gentes que son mis discípulos, en que ustedes se aman mutuamente. Gloria a Dios. El otro aspecto o el otro punto que el Señor resalta es que nosotros como seres humanos, aquí tenemos reflejado en las cosas que acontecieron después de la cena del Señor, que a pesar de que nosotros como seres humanos tenemos buenas intenciones para Dios, pero con todas las buenas intenciones que tenemos para Dios, le fallamos a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O cuántos de ustedes pueden jactarse de que nunca han defraudado a Dios, de que nunca Dios tiene nada que reprocharle a usted o reclamarle a usted? Y esto lo vemos en sus discípulos. Esta noche todos escandalizarán de mí. Después del bocado entró Satanás en el corazón de Judas y fue y lo traicionó. Y el Señor Jesucristo menciona ahí en el verso 33, le dijo Simón Pedro: ¿a dónde va, Señor? Verso 36 del capítulo 13, ¿a dónde va, Señor? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. El Señor estaba hablando de su sacrificio, de su muerte. El Señor estaba hablando del momento más difícil, el que le dijo a
a su padre ahí en Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa. Estando en agonía, dice la palabra que sus sudor fue como gruesas gotas de sangre. Por eso le dijo Jesús a Pedro: ahora no me puedes seguir, me vas a seguir después, pero ahora no, a mí me corresponde hacer este trabajo solo. Pero Pedro no entendió el asunto y le dijo, verso 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daría por ti. Es fácil decirlo cuando no estamos pasando un momento difícil, pero tal pareciera que como seres humanos, cuando pasamos ese momento difícil, cuando pasamos ese momento de angustia, lo menos que pensamos es que a pesar de la situación que yo esté pasando, mantenemos nuestra convicción con Dios y estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. ¿Sabes qué, hermano? Jesús conoce nuestras debilidades y nos entiende perfectamente. Y le dijo a Pedro: Pedro, tu vida darías por mí. Verso 38. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De veras, Pedro. Yo creo que Pedro se quedó pensando, analizando, evaluando. Y le dijo el Señor: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El punto número 1, el amor como distintivo del cristiano. Punto número 2, tenemos buenas intenciones. Somos hombres que fallamos. Pero a pesar de que somos hombres que fallamos, no por eso Dios nos desecha. No por eso Dios nos deja tirados y abandonados. No, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El Señor le dijo a Pedro: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo voy a rogar para que tu fe no te falte, Pedro. Aleluya. Eso es muy claro y muy entendible en las cosas que Jesús expresa después de la Pascua. El punto número 3 es la garantía de que tenemos una casa en los cielos. Verso 1 del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. De cuántos temores estás lleno, de cuántas preocupaciones estás lleno, de qué cosas se llena tu mente y tu corazón. El Señor te dice en esta oportunidad: no temas, que tu corazón no se entristezca, porque hay una esperanza que debe estar latiente en tu corazón. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre, dice el verso 2, muchas moradas hay. No es como dicen algunos, que en el cielo solamente es un lugar restringido para ciertas personas. No, el Señor está abriendo una extensión y una invitación para que seamos habitantes de aquel lugar. Y Él dijo: en la casa de mi Padre hay suficiente morada para ustedes. Aleluya. Yo voy, aunque todavía no iba, pero Él está garantizando a través, fue su palabra la que evalúa y la que garantiza esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué felicidad, qué alegría saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso, hermanos, no te angusties, no te preocupes si no has alcanzado tus sueños. Si no has alcanzado el sueño americano, que ahora el sueño americano se ha convertido en una pesadilla americana. Tener una casa en Estados Unidos. Eso, hermanos, es una, yo creo que más un sueño, es una pesadilla, porque las mensualidades pesan mucho y las situaciones pesan mucho. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo: no te preocupes de eso. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para vosotros. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estéis. Y yo no anhelo otra cosa más grande en la vida que estar donde Jesús está, por una eternidad. Si me fuere
os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y se supone que nosotros sabemos a dónde va y sabemos el camino. ¿A dónde fue Jesús después de la resurrección, hermanos? Todos nosotros sabemos que fue a preparar lugar para nosotros. ¿Cuál es el camino para llegar a ese lugar que Él preparó para nosotros? Ese camino se llama Jesús. Ese camino se llama Jesucristo. Tomás no entendía esto y dijo: Señor, pues si vas a preparar un lugar, si hay un lugar que tú tienes designado para nosotros, dinos por dónde hay que caminar. Qué bueno que Tomás preguntó esto. Verso 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, puede decir conmigo, hermanos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es María, no es San Juan de los Lagos, no es ningún otro, es solamente a través de Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, gloria a Dios. Si hay algún Tomás que está preguntando el camino, se llama Jesús. Si algún Tomás que está preguntando por la vida se llama Jesús. Aleluya. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el punto número 3 es la garantía de que tenemos una casa en los cielos. Y el punto número 4, mencionado ahí en el capítulo 14, a partir del verso verso 6, gloria a Dios. El Señor empieza a hablar de la divinidad de Jesús, de su naturaleza, de que Él era el mismo Dios encarnado, que Él era el Padre representando, era el Verbo, el Rema hecho de Dios, el Rema hecho carne. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús no solamente después de la Pascua nos enseña que el amor es un distintivo en la vida cristiana, que tenemos buenas intenciones pero somos hombres que fallamos, que tenemos la garantía de tener un hogar en los cielos, que el Señor Jesucristo lo garantizó. No solamente eso, sino que demuestra que Jesús es Dios. Y yo siempre he dicho, más que decir Jesús es Dios, yo siempre he dicho Dios es Jesús, que es diferente. Porque pudiera ser que alguien diga Jesús es Dios y posiblemente también el Espíritu Santo sea Dios y el Padre sea Dios, pero yo en esencia menciono la diferencia de intervenir estas frases tan sencillas, de que no solamente Jesús es Dios, sino que Dios es Jesús. Dios es Jesús, y esta divinidad Él la empieza a mostrar perdón, a raíz de lo que Felipe le pregunta. Verso 8, le dijo Felipe, aunque en el verso 7 le dice: si me conocéis también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis y le has visto. Entonces Felipe como que no entendió esto que estaba mencionando Jesús y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le respondió Jesús, hermanos? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el mismo Señor Jesucristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre y yo somos uno solo? ¿No crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? Las palabras que yo te he hablado o les he hablado, no las he hablado de mi mismo criterio y de mi mismo argumento. El Padre que está en mí, Él es el que está hablando por mí. En otras palabras, Jesús le dice a Felipe: yo soy el Padre encarnado, gloria a Jesús. La divinidad de Jesús expresada después de la celebración de la Pascua. En una ocasión, un hermano, éramos compañeros de trabajo y siempre me estaba tirando por ese asunto de que yo era huerfanito, que no tenía al Padre y que esto y que el otro, y luego me mostró este texto que yo se los quiero mencionar. Antes de que Jesús recalque nuevamente el principal mandamiento, el que leímos, ¿verdad?, como introducción de este sermón, de esta enseñanza, el verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice el verso 16. Me recuerdo muy bien que me abrió su Biblia y me dice: mire, lea este texto. Y yo se lo leí. Y yo rogaré al Padre. Ese yo, dice él me decía, es el Hijo. Y el Padre, pues es el Padre. Y luego me dice: y os dará otro consolador. Entonces ese es el Padre, es el Hijo, es el Padre y es el Espíritu Santo. Y dije: muy bien. Entonces, ¿por qué le dije en el verso 18, el Señor mismo Jesucristo? Usted me dice que yo soy huerfanito y porque no tengo al Padre. Entonces, ¿por qué en el verso 18? ¿Qué dice el verso 18, hermanos? No os dejaré huérfanos. ¿Y lo que dice? Vendré a vosotros. ¿Quién va a venir a vosotros? ¿Quién estaba hablando? Jesucristo estaba hablando. ¿Quién iba a venir a ellos? Y les dijo: no los voy a dejar solitos, no se van a quedar sin papá. Yo seguiré siendo su papá, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. No, si hubiera dicho Jesús: no los dejaré huérfanos, le voy a decir a mi Padre que venga a ustedes, o le voy a decir al Espíritu Santo que venga a ustedes. No. ¿Por qué? Porque es la divinidad de Jesús. El Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús. Es ese nombre revelado, es ese nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que el Señor lo revela de una manera amplia, clara, específica después de la celebración de la Pascua. Gloria al Señor Jesucristo. En el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es ese Consolador? ¿Quién es ese Espíritu de verdad? ¿Quién es ese Espíritu Santo que menciona ahí? Pues se llama Jesucristo. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el mismo que les dijo: váyanse a Jerusalén. Antes, cuando él terminó los 40 días que apareció a sus discípulos, y al final de ellos, cuando Jesús asciende al cielo, la última indicación que les dijo: váyanse a Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto, porque esta es la promesa que oísteis. Yo les dije que no muchos días después de esto, ustedes serían llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo se llama Jesucristo en mí. No es la tercera persona de la Trinidad, es el mismo Jesucristo obrando en la vida de todo cristiano, cuando dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces el Señor revela esta cuarto aspecto después de la celebración de la cena: la divinidad, su divinidad como Dios encarnado. Jesús es Dios. Dios, mejor dicho, es Jesús. El otro punto, ya para concluir, solamente voy a mencionar seis aspectos. Y el quinto es la promesa de su Espíritu Santo. La promesa de su Espíritu Santo. Nosotros no tenemos, hermanos, a Jesús en forma física con nosotros. No podemos
ser la evidencia que fue Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No hemos visto a Jesús. Nos imaginamos solamente, nuestra mente con esa capacidad que tiene de imaginarse cosas, puede imaginarse cómo fue Jesús o cómo vivió Jesús. Pero tener a Jesús dentro de nosotros, su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos da la evidencia de saber que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, su Espíritu Santo en nosotros. Y Él dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar, vendré otra vez, el Consolador estará en ustedes, gloria al Señor. No los voy a dejar solos. Y eso, hermanos, es para nosotros una garantía doble de una seguridad de que todo lo que el Señor Jesucristo dijo lo ha prometido. No sé cuántos han tenido la experiencia de saborear, de entender, de conocer que Cristo habita en nosotros, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados en amor podáis bien entender cuál es la altura, la profundidad, la anchura de Jesucristo, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque solamente el Espíritu Santo dentro de nosotros nos marca las pautas para poder vivir una vida apasionada por nuestro Señor Jesucristo. La garantía, el punto número 5, la promesa de su Espíritu Santo sobre nosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros solamente cuando lo necesiten, para que esté con vosotros en los momentos difíciles de sus vidas, para que esté con ustedes solamente cuando venga al culto y que se haga presente la presencia del Señor. No, que esté con nosotros cuando, hermanos, para siempre. Gloria a Dios, que esté con vosotros para siempre. Cristo prometió que estaría con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros para siempre. Ni la muerte puede hacer separación entre Dios y nosotros, porque Él prometió estar con nosotros para siempre. Gloria a Dios. Esto es una garantía maravillosa. El Espíritu de verdad, verso 17, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, dice el verso 19, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Y luego dice: vosotros también viviréis. En el verso 21 nuevamente recalca Dios la importancia de amar a Dios a través de obedecer sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás al mundo? Te manifestarás a nosotros y no al mundo. ¿Por qué esa exclusividad? ¿Por qué no te manifiestas de una vez al mundo para que todo el mundo conozca que tú eres Dios? Esto, hermano, solamente es un regalo y es un privilegio para aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si tú no lo has recibido en tu corazón, si no has abierto tu corazón para que Cristo habite en ti, yo te invito a que lo hagas y que disfrutes de la vida de los cristianos. La vida de los cristianos no es el ambiente, la vida de los cristianos es tu relación con Él, el amar a Dios obedeciendo sus mandamientos. Verso 23, Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Fíjate, hermano, qué maravilloso tener la divinidad dentro de nosotros. El que me ama no guarda, el que no me ama, perdón, no guarda mis palabras.
Es frustrante ver a un cristiano apático, indiferente. Es frustrante ver a una persona que está luchando por amar a Jesús y decimos: Señor, ¿cómo es posible que tu hijo o tu hija no entiendan que hay un privilegio, que hay una dicha, que hay una satisfacción, que hay una paz, que hay una esperanza, que hay una garantía de una tierra nueva, hay una garantía de que tú habites en nosotros, y que no tengan ese privilegio y que simple y sencillamente se conviertan en amigos del evangelio? ¿Por qué vengo a la iglesia? Es que me gusta cómo cantan. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque me gusta cómo predican, porque me gusta cómo me tratan los hermanos, aunque no los tratamos como debiéramos tratarlos, como el Señor nos dice que debemos tratar a nuestros hermanos que nos visitan y nos acompañan. Amor al prójimo representa ser un buen cristiano legítimo, gloria a Dios. Pero de alguna manera ese no es el cristianismo. El cristianismo es: amas a Dios, obedece su palabra, obedece sus mandamientos, y el amor de Dios estará en ti. No es automático, es más que nada una decisión que nosotros hacemos, gloria al Señor, de que amamos a Dios. El que me ama, verso 23, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. La garantía de su Espíritu Santo en nosotros. Y para el último punto es la necesidad, amado hermano, no solamente de recibirlo, de aceptarlo, de que viva Cristo en nosotros, sino la necesidad de permanecer unido a la vid verdadera, que es Jesucristo. Y Jesucristo lo menciona aquí en el capítulo 15, verso 1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjate de qué manera el Señor lo ilustra de una manera rural, campesina, para que todos nosotros entendamos cómo funciona estar adherido a Cristo. Todo pámpano o toda rama que está adherida a esa vid, que no lleva fruto, esa es otra situación que nosotros debemos entender muy clara. Un cristiano que se dice que está viviendo una vida cristiana debe de llevar fruto. ¿Cuál es ese fruto que nosotros debemos llevar? Pues bueno, no dejar de congregarte, ser un cristiano fiel, entender que los mandamientos de Dios en tu vida determinan el amar a Dios. Eso es el fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. No puede el árbol malo dar buenos frutos. Solamente el árbol bueno da buenos frutos, y nosotros hemos sido buenos árboles. Estamos no porque tengamos un privilegio especial, no, sino porque simple y sencillamente estamos adheridos a la vid verdadera que se llama Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? A mí me preocupa mucho esto. A mí me pone en alerta mucho esto. Dios lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice, hermanos? Lo limpiará. Esta palabra limpiará es podará. Cuando tú empiezas a consagrarte a Dios, ¿no te ha pasado eso? Que cuando dices: bueno, Señor, ahora que de veras me empecé a consagrar a ti, ahora que de veras estoy determinado a servirte, es cuando más problemas tengo. ¿Sabes que eso es así? Dios lo estructuró de esa manera. Si empiezas a llevar fruto, Dios te va a limpiar. ¿Qué es limpiar? Podar, cortar lo que no sirve, las asperezas, lo que está dañando, lo que ocasiona que no puedas provocar o producir más fruto. Todo aquel que está adherido a la vid verdadera, todo pámpano, toda rama que está adherida a la verdadera vid que se llama Jesucristo, la consecuencia es que lleve fruto. Y si llevas fruto, Dios te va a procesar. Dios te va a meter a los filtros que Él tenga que meterte. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es para que lleve más fruto.
En Cristo Jesús, amado hermano, no hay límites. En Cristo Jesús no hay un hasta aquí, ya llegué, ya no puedo escalar más. No, en Cristo Jesús cada vez su poder, su misericordia, sus bendiciones a favor de nosotros son abundantes. Pero ¿sabes qué? Los procesos duelen, porque Dios no ha cambiado su método. Nos prueba, nos manda problemas, nos manda situaciones. Para eso dice la palabra de Dios allá en Éxodo: para eso te saqué de Egipto, para eso te llevé al desierto, para saber qué había en tu corazón, si habías de servir a Dios o no. Porque qué fácil es servir a Dios cuando todo está bien, cuando todo está bonito. Pero cuando los problemas empiezan a tu vida y en medio de esos problemas tú levantas tus manos y adoras a Dios y dices: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, entonces Dios puede sentirse orgulloso de que estás adherido a la real oliva, que es Cristo Jesús. Que a pesar de que yo lo podé, lo limpié, lo corté, Él está listo, preparado para seguir produciendo y dando más fruto. Gloria al Señor. Todo aquel que en mí está adherido, el resultado será es que lleve fruto. Y si lleva fruto, yo lo voy a limpiar para que lleve más frutos. Verso 3: ya vosotros estáis limpios, diciendo de sus discípulos o apóstoles, por la palabra que os he hablado. Y nuevamente la recomendación: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará no poco, sino mucho fruto. ¿Por qué, hermanos? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Puede decir usted en esta tarde: Señor, yo separado de ti no soy nada? Señor, yo separado de ti no soy nada. La única garantía que nosotros tenemos de poder avanzar en la vida y llevar frutos que confiesen su nombre, que glorifiquen su nombre, es solamente si permanecemos en Él. No menosprecies, no subestimes, no tengas en poco una salvación tan grande, porque eso significa que tú estás siendo separado de la real oliva, y separado de la real oliva nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. Yo solamente me he imaginado una vida sin Cristo. ¿Dónde estaría Dios? ¿Dónde estaría yo, Dios, si no te hubiese conocido? Si tu amor no me hubiese abrazado, ¿dónde estaría? ¿Sabes qué, hermano? Tal vez estaría muerto. ¿Quién sabe? Solo de imaginarme qué pudiera yo estar haciendo, qué actividades pudiera estar haciendo para llenar esa insatisfacción de la vida. Porque en Cristo Jesús, hermano, yo estoy completo. Cuando estoy con Él, todo tiene sentido, todo cobra rumbo en la vida, tiene un objetivo, tiene un proyecto. Yo voy a un lugar, Él es a mi meta, Él es el blanco de la soberana vocación. Olvido lo que queda atrás y sigo adelante en el nombre de Cristo Jesús. Él es la razón de mi existencia. Gloria a Jesús. Qué maravilloso es todo esto. Gloria a Jesucristo. Por último, hermano, quiero invitarte a que te pongas de pie. Allí en el capítulo 15, gloria al Señor, de San Juan, el Señor Jesucristo está hablando acerca de algo que Él hizo a favor de nosotros. Nuevamente menciona ahí en el verso 12: este es mi mandamiento. Aunque en el verso 11 quiero mencionarle esto: estas cosas os he hablado. Estas cosas les habló Jesús después de la Pascua, para que mi gozo esté
en vosotros. Mi gozo esté en vosotros. ¿Sabes que la única razón de mi alegría, la única razón de mi satisfacción, algo que la droga, que el alcohol, que los placeres que este mundo pueda ofrecer, nunca se pueden comparar al gozo del Señor? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo tenga un punto de satisfacción, vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuevamente vuelve a recalcar: un mandamiento nuevo os doy. Nadie, dijo el Señor, verso 13, tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. A ese nivel de amor el Señor nos ha elevado, a un nivel de una relación de amigos. Y me impresiona mucho que Jesús dice: vosotros sois mis amigos. Y no solamente dijo Jesús ahí donde leímos a Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor, hermanos? Dos cosas, dos mandamientos principales: que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vosotros sois mis amigos. Si haces eso, si amas a tu prójimo, el segundo mandamiento similar al primero, de donde surgen la ley y los profetas. En estos dos mandamientos se cumple la ley y los profetas. Y ahora Jesús establece un nuevo mandamiento, un distintivo que ubica a los cristianos, y que no solamente ubica a los cristianos para mantener una relación con Jesús, sino que Jesús se identifica con nosotros como su amigo. Y este amigo está dispuesto, no está dispuesto, dio su vida por sus amigos. Jesús dio su vida por ti, y eso te constituye en amigo. No solamente lo cantamos: soy amigo de Dios. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no les llamaré siervos. Qué hermoso saber que tenemos una relación de amigos con Jesús. Qué hermoso saber que yo ya no mantengo una distancia con Él, sino una cercanía. No te llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando. Nuevamente Jesús recalca: que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo os amaría, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y si yo hubiese venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora
no tenéis excusa por el pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. Por eso, por esto es para que la palabra, que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Y nuevamente, pero cuando venga el Consolador, a quien yo está hablando como Padre, yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Yo soy por elección amigo de Dios. Es un privilegio muy grande que nosotros tenemos, ser llamados. Él es mi amigo. No es igual que yo sea amigo de alguien. No es un asunto recíproco, aunque debiera serlo. Pero simple y sencillamente Jesús está diciendo: yo soy o quiero ser tu amigo. Solamente ámame, obedece mi palabra, ama a tu prójimo, y yo voy a venir a ti, voy a hacer en ti morada. Quiero invitarte esta oportunidad. Si gustas pasar a este altar y darle gracias a Dios por este privilegio que Él nos ha dado. Es una dicha muy grande ser llamados amigos de Dios. No me elegisteis vosotros a mí. A veces nosotros tenemos expresiones que son comunes del cristianismo. Es que cuando yo conocí a Jesús, es que cuando yo le entregué mi vida a Jesús. No, tú no lo conocías, yo no lo conocía. Tú no elegiste a Dios, Dios te escogió a ti. Esta tarde tienes la oportunidad de decirle a Dios: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está, Señor Jesús, mi mente, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, te lo entrego a ti. Quiero amarte sin reservas. Quiero que vengas y seas mi amigo, que hagas morada en mí. No te voy a dejar solo. Voy a enviar al Consolador y haremos en ti morada, para que esa morada sea una morada permanente, eternamente estar con ustedes. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su misericordia y su gracia. Padre amado.